Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre tumores pancreáticos. Nos vamos a enfocar en los tumores del páncreas exócrino y en los tumores quísticos, dado que los tumores del páncreas endocrino son sumamente eh, infrecuentes. Debemos recordar que el adenocarcinoma de páncreas se define por la aparición de características de malignidad en las células ductales que pueden, como el resto de los cánceres, diseminarse focalmente o hacia otros órganos del cuerpo a través de un proceso llamado metástasis. Estas células se localizan con mayor frecuencia en la cabeza del páncreas. Y vamos a hablar primero sobre los tumores del páncreas exócrino. El páncreas exócrino está formado por acinos y por conductos excretores. Puede generar tumores a partir de estas estructuras. Estos tumores pueden ser benignos o malignos. Y dentro de los tumores benignos está el adenoma acinar, que es muy raro, es muy infrecuente. Y dentro de los tumores malignos está el carcinoma acinar, que, que es también muy raro y que puede significar solo el 2% de los tumores pancreáticos. Y está el adenocarcinoma ductal, el cual sí es muy frecuente, ¿no? Y en la imagen, bueno, vemos el páncreas y de alguna manera nos ayuda justamente a recordar un poco de la estructura de este órgano justamente para identificar la parte del páncreas exócrino y de los acinos y de los conductos excretores. El páncreas exócrino se origina en el epitelio ductal y es el tumor maligno más frecuente del páncreas, es un poco más del 90%. Está asociado con tabaquismo, con anomalías ductales, también se ha asociado con pancreatitis crónica alcohólica y más si esta pancreatitis ocurrió con un patrón calcificante. Es mucho más frecuente que ocurra después de los 60 años, tiene un predominio para ocurrir más en hombres que en mujeres en una relación de 3:1. Y la etiología realmente aún es desconocida. Otros factores de riesgo, por ejemplo, la diabetes mellitus 2 de menos de 4 años de diagnóstico, la misma diabetes mellitus tipo 2 en edad adulta sin factores predisponentes o antecedentes familiares de diabetes. La pancreatitis aguda también el antecedente de pancreatitis aguda también significa un riesgo para algunos de estos pacientes y este dato es controversial, pero se ha relacionado hasta en el 10% de los pacientes con cáncer pancreático. Hay algunos pacientes que han presentado pancreatitis hereditaria, es decir, donde padres, hermanos, abuelos han presentado pancreatitis. Y cuando esta pancreatitis se ha presentado así de forma hereditaria, esto supone un riesgo más alto que puede ir hasta el 60-70% de los pacientes con cáncer con pancreatitis hereditaria. Antecedentes familiares con cáncer de páncreas, más del 10%. Y se puede presentar también en otros síndromes de cáncer familiar, por ejemplo, en el caso de ovario y de mama. Esquemáticamente podemos decir que el 70% de los tumores de páncreas, y bueno, más bien de cáncer de páncreas, va a aparecer en la cabeza del páncreas. El 20% va a ocurrir en el cuerpo y el 10% va a ocurrir en la cola. Con respecto al cáncer de páncreas en cabeza de páncreas, macroscópicamente esta se va a presentar como un aumento de volumen de la cabeza de páncreas. Es un tumor relativamente de tamaño pequeño, de consistencia dura. Está mal delimitado y generalmente tiene un halo inflamatorio peritumoral que se le llama pancreatitis paraneoplásica que genera que la tumoración se vea más grande, magnifica de alguna forma
la tumoración del páncreas. El cáncer de cabeza de páncreas por lo general obstruye el conducto de Wirsung, originando una dilatación retrógrada pues que puede variar y puede ir hasta 3 centímetros o más de diámetro, siendo que el conducto de Wirsung tiene aproximadamente un diámetro normal de 2 milímetros. El colédoco retropancreático también es invadido y también produce una obstrucción total con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. La vesícula también puede dilatarse. La infiltración de este tumor también puede comprometer rápidamente los vasos mesentéricos superiores que están contiguos al páncreas, la vena porta y algunos órganos vecinos, principalmente el duodeno y estómago cuando éste continúa avanzando, y algunas estructuras ganglionares retroperitoneales originando en gran porcentaje de los casos de cáncer de páncreas pues su irresecabilidad. Hay que recordar que la cirugía en estos pacientes va a ser efectiva o va a estar indicada únicamente en el 15% de ellos, ¿no? Fines, eh, cuando tiene fines curativos. Con respecto al cáncer de cuerpo y de cola de páncreas, bueno, cuando hablamos del cáncer de cuerpo, tendríamos que decir que a estas características macroscópicas que les acabo de mencionar, se suma la invasión precoz de los nervios esplágnicos, pudiendo invadir más tardíamente la vía biliar por avance de la neoplasia o de las metástasis ganglionares. Con respecto al cáncer de cola de páncreas, en esta localización curiosamente tiende a desarrollar formaciones tumorales de regular volumen, generalmente son más grandes que las de cabeza de páncreas, con invasión de órganos vecinos, principalmente vaso, y de algunas estructuras retroperitoneales que pueden ser palpadas al examen clínico. Desde el punto de vista histológico, estos adenocarcinomas son de distinto grado de diferenciación. Inmunohistoquímicamente son positivos para el antígeno carcinoembrionario y para un marcador tumoral que se llama CA199 y algunos otros marcadores tumorales. En general hay cierta correlación entre que a mayor positividad hay mayor malignidad de estos tumores. Existen otros tipos histológicos menos frecuentes de origen ductal, los adenoescamosos, de células claras, de células en anillo de sello, y los carcinomas anaplásicos. Estos carcinomas anaplásicos también son conocidos como pleomorfos o sarcomatoides y corresponden únicamente al 7% de los tumores pancreáticos, ¿no? Curiosamente se ubican preferencialmente en el cuerpo y la cola del páncreas. La diseminación del cáncer pancreático es por invasión directa a órganos vecinos, por vía linfática a ganglios vecinos regionales y ganglios alejados supra e inframesocolónicos, y por vía venosa da metástasis en hígado y finalmente pues ya metástasis generalizadas. Respecto al cuadro clínico del cáncer de cabeza de páncreas, bueno, vamos a dividir las manifestaciones clínicas, y esto es muy importante, de acuerdo a si el tumor está ocurriendo en cabeza de páncreas o si está ocurriendo en cuerpo y en cola del páncreas. Va a ser un cuadro clínico distinto, ¿no? el, el cuadro clínico de cáncer de cabeza de páncreas al inicio tiene síntomas inespecíficos, ¿no? Muy generales, trastornos dispépticos, astenia, anorexia y pérdida de peso. La ictericia prácticamente se presenta en el 100% de los casos. El cáncer de páncreas invade rápidamente el colédoco eh, y origina una ictericia obstructiva con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática que ocurre de forma progresiva. Se eleva la bilirrubina de predominio directa. El paciente puede referir además coluria y acolia. El dolor es de carácter moderado y es inconstante. El paciente lo refiere en epigastrio.
y en algunos momentos también lo refiere radiado a los hipocondrios y de aparición postprandial. Pueden aparecer otros síntomas inconstantes como náuseas, vómitos, diarreas. Las náuseas y el vómito pueden aparecer cuando se ha invadido duodeno y la diarrea puede aparecer como una expresión de síndrome de mala absorción justamente por la falta de jugo pancreático, de la acción del jugo, por la falta de la acción del jugo pancreático. Eh, Más o menos los porcentajes en los que se presentan estos datos clínicos en los pacientes que tienen cáncer de cabeza de páncreas, pues más o menos la pérdida de peso se presenta un poco más del 90% de los casos. La ictericia se presenta en el 82% y en cuadros muy avanzados hasta en el 100% de los pacientes. El dolor abdominal o un dolor que migra hasta la espalda puede presentarse en el 72% de los pacientes. Se puede presentar anorexia como hasta el 65% de los pacientes. Las náuseas, el vómito van a rondar el 40% de los pacientes y en algunos casos se refiere también fatiga en menos del 40% de los pacientes de cáncer de cabeza de páncreas. En el cuadro clínico de cáncer de cuerpo y cola de páncreas, el síntoma predominante aquí va a ser el dolor. Este es de gran intensidad, de localización epigástrica, con irradiación a hipocondrio izquierdo y región lumbar del mismo lado. Es continuo y con exacerbaciones postprandiales, con el reposo nocturno y el decúbito dorsal. El paciente generalmente adopta posiciones antiálgicas de cuclillas y el tórax inclinado hacia adelante. Se interpreta este síndrome doloroso como la invasión del plexo solaris por la neoplasia. La pérdida de peso y la anorexia generalmente están asociados al dolor y justamente esto completa la triada diagnóstica. La ictericia no es muy frecuente y cuando aparece lo hace de forma tardía por invasión tumoral y más frecuentemente por metástasis ganglionares. En el cáncer de cola, este síndrome general que ya les describí, se le agrega pues lo que habíamos mencionado al principio, que la tumoración se hace palpable. Entonces a la exploración física encontramos un tumor palpable que es frecuente en el cáncer de cola y la verdad es que es muy inconstante en el cáncer del cuerpo y de la cabeza. Puede haber hepatomegalia y puede haber ascitis por metástasis generalizadas. La pérdida de peso en estos pacientes se presenta en el 100% de los casos. El dolor abdominal se presenta en el 90% de los casos en etapas iniciales y en etapas más avanzadas en el 100% de ellos. Justamente las náuseas y el vómito también aparecen como en el 40% de estos pacientes y la anorexia se puede presentar como en el 30% de ellos y justamente la ictericia que se presenta en más del 80% de los pacientes con cáncer de la cabeza de páncreas, en este caso se presenta solo en menos del 10% de los casos. Con respecto a los exámenes de laboratorio, la mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas presentan bilirrubinas aumentadas, eh, de predominio directo, fosfatasa alcalina también elevada, puede presentarse hipoproteinemia y obviamente se suele hacer evidente la presencia de los pigmentos biliares en orina. Los marcadores tumorales en sangre son positivos, ¿no? Habíamos mencionado el CA19-9. Para el cáncer de páncreas, este marcador tiene una sensibilidad como que va hasta el 90% aproximadamente y una especificidad que se acerca al 100% de los casos. Otros estudios diagnósticos que pueden utilizarse, por ejemplo, el ultrasonido abdominal. Este es de mucha precisión para detectar tumoraciones pancreáticas de más de 15 milímetros. Un signo muy característico es la deformación localizada con cambio en la densidad.
una masa hipoecoica homogénea con respecto al resto del páncreas. Puede observarse la dilatación del birsum. Este suele ser el signo más importante, siendo más evidente en los tumores de cabeza y mucho menos frecuente en los tumores de cuerpo y cola. La dilatación de la vía biliar es otro signo que puede tener mucho valor al momento de hacer un protocolo de este tipo. Hemos mencionado que el ultrasonido abdominal tiene una desventaja que es dependiente de la experiencia de quien lo realiza, y muchas veces al solicitar un ultrasonido abdominal el radiólogo tiene poca visibilidad del páncreas por la interposición de las asas intestinales. Sin embargo, en la diapositiva vemos una imagen justamente donde se ve muy clara la silueta del páncreas. Se ve muy clara, y aquí se ve la silueta del páncreas, y justamente en la flecha señala una imagen muy homogénea con una densidad diferente al resto del páncreas hipoecoico, que está justamente en la cabeza del páncreas, ¿no? Aquí vemos todavía parte de hígado en esta zona, ¿sí? Aquí es donde se observa la tumoración. La tomografía abdominal contrastada es de alta sensibilidad para el diagnóstico de tumores pancreáticos, hasta el 100% de los casos. Se puede observar como un aumento y deformación localizada. La tomografía con contraste facilita la ubicación del tumor, ya que este suele ser hipovascular. Y otra ventaja de la tomografía es que puede estratificar el cáncer mostrando la extensión y la infiltración que este puede tener, por ejemplo, hacia el retroperitoneo, hacia algunas estructuras vasculares, a metástasis ganglionares y de vísceras vecinas. Asimismo, nos puede hacer evidente la presencia de ascitis. Justamente la flecha está señalándonos el sitio donde hay un cambio de densidad. Aquí en esta imagen, en este corte de tomografía, no vemos el resto del páncreas, pero justamente nos hace alusión a esta imagen que se ve. Esto es duodeno, ¿sí? Esto que se ve aquí es cabeza de páncreas con una pérdida de su arquitectura, ¿no? La tomografía helicoidal va a ser la mejor prueba de imagen inicial para el diagnóstico y sobre todo para la estadificación ante la sospecha de cáncer de páncreas. Para determinar la resecabilidad de los tumores es necesario la realización de un estudio contrastado, y este tiene que verse en fase arterial y fase portal. Otro estudio que puede solicitarse es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, también llamada CEPRE. Esta tiene alta sensibilidad y especificidad comparado con la tomografía, puede ir al 97 y 95% respectivamente. Es un método de estudio que combina el método endoscópico y radiológico, y esto nos permite distinguir un tumor ampular de un cáncer pancreático, o también nos permite distinguirlo de una pancreatitis crónica o aguda. Las imágenes pueden ser estenosis, obstrucción tumoral y dilatación retrógrada del birsum. En la vía biliar se puede observar desplazamiento, compresión, estenosis y obstrucción total. Y entonces estas descripciones pueden ayudarnos justamente a ver esto, el signo del doble conducto. Este es el endoscopio. Aquí se ve muy tenue la entrada de la guía, y justamente aquí se ve la interrupción abrupta de ambos conductos por un tumor en cabeza de páncreas. Otro estudio que tiene gran relevancia en la medicina actual es el ultrasonido endoscópico. Este permite la detección de tumores hasta muy pequeños, menores de 2 centímetros de diámetro. Nos ayuda a confirmar el diagnóstico y la posibilidad que pueda existir de resecar estos tumores, porque además nos permite ver las estructuras aledañas al tumor. Mediante este método también es posible realizar punciones guiadas para la obtención de biopsias,
Es el mejor estudio de imagen para detección de tumores pequeños y este tiene una sensibilidad del 92% y tiene una sensibilidad del 100 y una especificidad, perdón, del 100%. Y bueno, el tratamiento quirúrgico, la única posibilidad de curación del cáncer de páncreas es la cirugía. Sin embargo, actualmente solo es posible realizarla, como les había comentado, en menos del 15% de los casos. En el tumor de cabeza de páncreas está indicada la duodenopancreatectomía o procedimiento de Whipple y la morbilidad y mortalidad de esta operación ha descendido últimamente. Es una cirugía que se consideraba una cirugía muy compleja. Vemos en la imagen justamente la modificación que genera esto, ¿no? Al hacer una resección de la cabeza, del páncreas y del duodeno, evidentemente lo que hay que hacer después con un asa de yeyuno es hacer eh, una anastomosis justamente del páncreas con el intestino delgado en esta zona, justamente conectar también la vía biliar hacia el intestino y conectar también la cámara gástrica hacia el intestino, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico que conlleva 3 anastomosis. Eh, Obviamente los procedimientos quirúrgicos que puedan realizarse en estos casos van a depender de la localización del tumor, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, con tumores de cuerpo y cola se tratan con una pancreatectomía distal que generalmente conlleva esplenectomía. Eh, la infiltración a los vasos esplénicos no contraindica la cirugía. No se requiere forzosamente un diagnóstico histológico antes del tratamiento quirúrgico, pero sí se requiere para el tratamiento neoadyuvante en caso de que este sea necesario. Las metástasis a ganglios linfáticos que ocurren más allá del campo en el cual se llevó a cabo la resección debe ser considerado como enfermedad irresecable, ¿no? Evidentemente también hay procedimientos quirúrgicos descritos como paliativos en casos de que haya ya un tumor muy grande o con una invasión local muy importante que esté causando obstrucción. Por ejemplo, una derivación biliodigestiva para pacientes que ya tienen ictericia, eh, una ictericia obstructiva por la invasión del tumor al colédoco que le crea al paciente una expectativa de vida mayor a 6 meses el simple hecho de realizarla. Una gastroyeyuno anastomosis cuando hay obstrucción duodenal importante para que el paciente pueda seguirse alimentando, ¿no? Y obviamente también está escrito el manejo del dolor, ¿no? Hay un procedimiento por ahí descrito, la esplanectomía química o quirúrgica, que se puede utilizar para controlar el dolor tan importante que desarrollan estos pacientes. En algunos casos también se utiliza la administración de opiáceos, ¿no? Los cuales a veces se requiere su uso de forma muy agresiva y la terapia neoadyuvante, la cual se refiere al uso de quimioterapia, la cual puede recomendarse después de hacer, por ejemplo, un procedimiento de Whipple, como el que habíamos mencionado, o en el caso meramente de tratamiento paliativo. Y bueno, vamos ahora a hablar de los tumores quísticos. Son tumores raros, apenas el 3% de los tumores pancreáticos y solo el 10% de estos son malignos. Desde el punto de vista anatomopatológico, los tumores quísticos se van a dividir en quistes verdaderos y pseudoquistes. La diferencia de los quistes verdaderos con los pseudoquistes es que los quistes verdaderos tienen revestimiento epitelial y los pseudoquistes carecen de ese revestimiento epitelial. Estos pseudoquistes, bueno, los vamos a escuchar mencionados cuando veamos el tema de pancreatitis porque son parte de las complicaciones de las pancreatitis.
Otra diferencia es que los quistes verdaderos pueden tener cifras, por ejemplo, de amilasa muy similares a las del suelo, y los pseudoquistes generalmente tienen cifras de amilasa mucho más altas de las concentraciones séricas. En este caso nos vamos a ocupar ahorita de los quistes verdaderos. Estos quistes a su vez los vamos a dividir en congénitos, los cuales pueden ser únicos o múltiples. Por ejemplo, quistes dermoides, enfermedad poliquística, fibrosis quística, que pues ocurren de forma muy poco frecuente y que en este caso no vamos a hablar de ellos. Nos vamos a enfocar en los quistes verdaderos adquiridos, ¿no? Por ejemplo, los histoadenomas serosos, microquísticos ricos en glucógeno, los histoadenomas mucinosos y los cistoadenocarcinomas mucinosos. El cistoadenoma seroso, bueno, estos son tumores grandes, estos pueden crecer hasta 20 centímetros o más. Generalmente ocurren en mujeres de edad avanzada. Siempre son tumoraciones benignas. Cuando son pequeños suelen ser asintomáticos, pero al ser grandes producen desplazamiento de órganos vecinos y son fácilmente descubiertos aún a la exploración física. La ubicación puede ocurrir en cualquier segmento del páncreas. Al examen histológico es característica la riqueza de glucógeno del epitelio de revestimiento de estos quistes, y al corte presenta un aspecto de panal de abejas o como alveolo de pulmón, con quistes de distinto tamaño y de contenido de un líquido claro. Eh, Uno de los estudios que se realiza en este caso, por ejemplo, son los ultrasonidos, y en el ultrasonido se suele observar como un tumor lobulado con una zona central hiperecoica. Al realizar tomografía, siempre tiene que ser con una tomografía contrastada o tomografía dinámica, evidentemente porque tenemos que descartar siempre lo más frecuente, pero también lo más grave, en este caso cáncer de páncreas, ¿no? Y al usar el contraste, el tumor se destaca por ser muy vascularizado, a diferencia del cáncer pancreático, hasta el cual lo vemos, por ejemplo, acá en la imagen, ¿no? Donde se observan estos trabéculos o tabiques, y que se observa también con ligera absorción de medio de contraste, ¿no? El tratamiento quirúrgico de estos quistes va a existir cuando los quistes son muy grandes, cuando producen compresión, son fácilmente resecables, eh, y en quistes pequeños la conducta siempre va a ser de observación y de vigilancia, ¿no? El cistoadenoma mucinoso y el cistoadenocarcinoma. Debemos destacar las dificultades diagnósticas para diferenciarlos clínicamente entre sí, y también con algunos pseudoquistes. Por esta razón debemos pensar en estos tumores cuando no existan antecedentes de pancreatitis o traumas de esta zona. A pesar del avance tecnológico que tenemos en estudios por imagen, el diagnóstico diferencial entre una forma benigna y maligna en el caso de los cistoadenoma mucinoso o del cistoadenocarcinoma es imposible, a menos que haya metástasis o invasión de órganos vecinos. Desde el punto de vista macroscópico, se correlaciona el tamaño y la estirpe tumoral, permitiendo afirmar que, por ejemplo, los tumores con menos de 3 centímetros van a ser benignos, y cuando son mayores de 8 centímetros seguramente van a ser malignos, ¿sí? Obviamente en los histoadenomas mucinosos se indica que haya seguimiento de la evolución, y en los segundos pues siempre va a ser indicar la intervención quirúrgica, ¿no? Y ya durante la cirugía es posible comprobar que los histadenomas presentan lobulaciones pequeñas, transparentes, eh, con adherencias a órganos vecinos y sobre un páncreas que suele tener un aspecto normal. A la punción de este tipo de tumoraciones el líquido es viscoso, con lo que les decía, con la concentración de amilasa similar a la de la sangre periférica, ¿sí? Y en el cistoadenocarcinoma
generalmente vamos a encontrar positividad a antígeno carcinoembrionario y a CA19-9. Al corte, generalmente son tumoraciones que presentan formaciones multiloculares, tabiques y líquido de aspecto mucinoso. Evidentemente, solo la histología nos dará el diagnóstico definitivo. En algún punto se ha discutido también el pronóstico de los pacientes, por ejemplo, que se les hace el diagnóstico de cistoadenocarcinoma. En general es un tumor fácilmente resecable y es curable hasta el 70% de los casos únicamente con la cirugía. ¿Sí? Espero que les haya sido de mucha utilidad la presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.